damos desde luego la bienvenida a la senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Nos acompaña Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del CDE del PRI aquí en el Estado. Damos también la bienvenida a Héctor Gutiérrez de la Garza, secretario de Organización del CEN del PRI. Jorge Márquez Montes, secretario de Operación Política del CEN del PRI. Y, por supuesto, a José Valdés Huesos, delegado del CEN del PRI en el Estado de Coahuila. Pues sean ustedes bienvenidos y damos inicio a esta conferencia de prensa. Me gustaría cederle la palabra a la presidenta para que nos hable un poco de los objetivos de esta visita de trabajo y enseguida nos arrancamos con las preguntas. Presidenta. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de dar un mensaje respecto de algunos temas del PRI aquí en Coahuila y a nivel nacional, quisiera expresar a nombre del Comité Ejecutivo Nacional y por supuesto del PRIismo de todo el país nuestra más enérgica condena por el asesinato de Kenia Lucero Fierro, dirigente del Comité Municipal de nuestro partido en Batopilas, Chihuahua. Hemos exigido, y aquí reiteramos esa exigencia, a la Fiscalía del Estado que inicie una investigación, que se esclarezca este lamentable hecho y que se llegue a fondo para identificar a los responsables y que enfrenten las consecuencias. Desde aquí nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, al priismo de Batopilas y de Chihuahua. Estoy hoy de nueva cuenta aquí en Coahuila en una segunda visita de trabajo acompañando a nuestro presidente del partido, a quien mucho le agradezco su anfitrionía, Rodrigo Fuentes. Primero estuvimos en un evento con seccionales de Saltillo que en la pasada elección ganaron la 4 de 4. Es un reconocimiento que está llevando a cabo el PRI del Estado, aquí y en todos los municipios, para reconocer el trabajo del priismo que con su compromiso hizo posible que tuviéramos un buen resultado en esas secciones electorales. Posteriormente fuimos a un evento donde detonamos y dimos el arranque de un programa nacional de afiliación y refrendo de militancia. Este es el estado donde inicia este proceso y donde pues ya ahorita se está empezando este programa de credencialización. El propósito pues es el que a través de este programa se pueda refrendar la militancia y con ello refrendar un compromiso. Es parte de las estrategias y líneas de acción que el Comité Ejecutivo Nacional en conjunto con los comités directivos estatales vamos a estar desplegando durante todo este año como parte de del esfuerzo de renovación del partido y de el esfuerzo de mejoramiento de nuestro instituto político. Estoy de verdad muy contenta y no quiero desaprovechar esta oportunidad de transmitirles a ustedes el gusto que siempre da venir a Coahuila, donde encontramos un priismo fuerte, echado para adelante, organizado y siempre listo para servirle a las mejores causas de la gente. Un priismo que tiene un gran ejemplo y respaldo de parte del primer priista del Estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien ha hecho en este año una gran labor de gobierno en beneficio de todas las familias de Coahuila, de todas sus regiones, manteniendo la tranquilidad, la paz para los coahuilenses y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo también para el Estado. Y reconocer, felicitarlo anticipadamente a una semana de que rinda su primer informe de gobierno, donde dará cuenta puntual de los resultados, muchos resultados ya de su gestión, y reconocer asimismo también la labor de nuestro alcalde aquí en Saltillo, de Manolo Jiménez, a quien también le reconocemos mucho los resultados que ya ha estado dando. Comentarles que el PRI ha manifestado y vamos a seguir en esta línea y con convicción que seremos una oposición firme
ante el nuevo gobierno que está por asumir la presidencia de la República. Una oposición firme, pero también constructiva, una oposición que no se oponga por consigna a todo, pero sí una oposición que no dude en levantar la voz para señalar errores de planteamiento o cuestiones que a nuestro juicio puedan representar un perjuicio para las familias mexicanas, que no dudaremos en proponer alternativas a los planteamientos de la nueva mayoría y que buscaremos, no dejaremos de buscar consensos en todo momento con otras fuerzas políticas para trabajar en beneficio de México. Así lo hemos manifestado después del 1 de julio y así nos hemos conducido como una oposición ya ante los nuevos grupos mayoritarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Reafirmamos que vamos a trabajar en todo aquello que beneficie a los mexicanos, pero también vamos a defender nuestros principios y las decisiones políticas fundamentales que los mexicanos hemos decidido para nuestro país. En ese sentido, y haciendo mención de algunos de los temas que hemos visto en los últimos días, primero señalar que en el inminente proceso de aprobación del presupuesto federal, vamos a estar trabajando con nuestros gobiernos estatales, de la mano con el gobernador Riquelme, a trabajar también con nuestros presidentes municipales para que con nuestros diputados podamos llevar los planteamientos de las necesidades de Coahuila, de los municipios de Coahuila, a la Cámara de Diputados y se puedan tomar en cuenta y priorizar los proyectos que Coahuila necesita. Vamos a esperar a ver cómo viene el planteamiento inicial de la Secretaría de Hacienda, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, pero hemos ya empezado también el trabajo, digamos, de carácter no oficial, con nuestros gobernadores y con los presidentes municipales. En días pasados pudimos reunirnos con una representación de los presidentes municipales del PRI de todo el país. Tuvimos una reunión de trabajo, se habló de sus preocupaciones presupuestales y ya han estado trabajando nuestros presidentes municipales con los diputados del PRI y con los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Vamos a estar atentos a ello. Pero también hemos tenido ocasión en estos días pasados en las cámaras del Congreso de la Unión de levantar la voz para defender el sistema democrático y para defender el sistema federal. Como dije hace un momento, siempre estaremos atentos a poder construir consensos o respaldar los proyectos que beneficien a México, pero también siempre atentos y vigilantes para levantar la voz cuando los planteamientos de la nueva mayoría no tengan esa visión. Lamentablemente hemos visto que en el Congreso de la Unión la nueva mayoría no parece tener en lo general una visión muy democrática de cómo ejercer su fuerza numérica. Hemos visto que a la hora de debatir y de aprobar proyectos de ley importantes para el futuro del país, de manera sistemática se han negado a recoger los planteamientos de la oposición. Así lo vimos en la discusión en días pasados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en donde lo que el grupo parlamentario del PRI planteó es nuestra preocupación de que con el diseño que se sometió a consideración del Senado no se garantiza una verdadera autonomía del fiscal, toda vez que el Ejecutivo Federal puede removerlo prácticamente a su voluntad sin que haya claridad de las causales por las cuales puede ser removido. Se crea una figura de un vicefiscal, prácticamente un coordinador general que tiene casi más facultades que el propio fiscal general, para el cual no existen requisitos respecto de para su nombramiento, ni interviene el Senado de la República, entre otras deficiencias. Esta
Esta ley fue aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena, sin tomar en cuenta ninguna de las reservas ni observaciones de la oposición. Señalamos en su momento el peligro que puede entrañar para el sistema democrático y de derecho el haber aprobado una Fiscalía General de la República con estas características. El día de ayer se concluyó el proceso legislativo de la aprobación de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ya desde la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI habíamos levantado la voz, y ayer lo hicimos otra vez en el Senado, para advertir de las deficiencias del planteamiento que se contiene en esta nuevo arreglo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sabemos que el nuevo gobierno tiene no solo el derecho, sino también la responsabilidad de plantear los arreglos a la administración pública que crea que mejor le pueden ayudar a cumplir con sus prioridades de gobierno. Sin embargo, nos preocupa que en la visión que se aprobó ayer de nueva cuenta por una mayoría que no tomó en cuenta ninguna de las observaciones de los grupos parlamentarios de oposición, se generan figuras que violentan y vulneran el sistema federal. De manera muy clara, la creación de la figura de los superdelegados, que no solo constituyen una instancia intermedia entre el gobierno de la República y los gobiernos estatales, sino que la naturaleza y alcance de sus atribuciones verdaderamente consideramos que vulneran la soberanía de los estados. En repetidas ocasiones, en más de 40 reservas el día de ayer, estuvimos planteando que estos superdelegados violentan el pacto federal, que están concebidos más que como una figura que pueda eficientar o busque eficientar la prestación de los servicios que la Federación realiza en las entidades a través de sus delegaciones, que hoy se concentrarán en esta figura, parece ser concebidos como futuros supercandidatos en contrapeso y oposición a los gobiernos estatales. Las advertencias de la oposición no fueron escuchadas en este caso, y nosotros no dejaremos de señalar que en nuestro juicio vulneran el sistema federal, y estamos explorando las posibles acciones legales en el marco constitucional que podamos tomar para que se revalore y replantee esta figura de los superdelegados. Nos preocupa además que estos personajes tendrán la atribución también de fungir como secretarios y en un momento dado como coordinadores de los grupos de coordinación en materia de seguridad pública. Es decir, no solo concentrarán todo lo relativo al ejercicio de los programas federales en los estados, sino que también van a intervenir en los grupos de coordinación de seguridad, en donde además los gobernadores de los estados han quedado en calidad, por disposición de la ley aprobada ayer, de invitados, no de miembros permanentes. Estas son apenas algunas de las muchas cosas que esta ley que se aprobó ayer contiene, que vulneran el sistema federal, que ponen en riesgo el Estado democrático de derecho y que implican también un riesgo muy probable de volver a un esquema autoritario que pensábamos ya había sido superado. Durante más de 12 horas el PRI estuvo dando la batalla por la soberanía de los estados, por la defensa del federalismo, por la defensa de un régimen de libertades que descansa en la separación de poderes y en el respeto a la Constitución. Lamentablemente, la nueva mayoría hizo oídos sordos de todos los señalamientos, estos muy graves, otros incluso de técnica y de procedimiento, y hizo valer la fuerza de los números, pero no
nos vamos a callar y vamos a seguir levantando la voz para defender a los mexicanos, a nuestra Constitución y a nuestro sistema democrático de libertades y derechos. Estaremos atentos el próximo 1 de diciembre al mensaje del presidente electo. Esperamos que sea un mensaje de respeto a nuestro sistema democrático, en el que si bien quien tiene una mayoría tiene la enorme responsabilidad de ser gobierno, también las oposiciones tienen un lugar y un papel. El papel del PRI como oposición será justamente el de defender los principios constitucionales, defender el federalismo, defender la soberanía de los estados, defender los derechos de todas las personas, la separación de poderes y sobre todo defender a las familias de México. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos varias preguntas. De antemano les agradecemos su interés. Ángel Aguilar, de El Heraldo de México. Presidenta, buenas tardes. Hola. Yo le quiero preguntar, durante este periodo de reflexión en el que pues está el PRI a nivel nacional, en todas las regiones, recogiendo las opiniones de toda la militancia y los simpatizantes, ¿qué es lo que le ha comentado la ciudadanía en ese sentido? ¿Qué es lo que le ha manifestado? Gracias, Ángel. Pues mira, la verdad es que después del 1 de julio todos los priistas, incluso pues en lo individual, en grupos y de manera institucional también a través del esfuerzo que ha venido detonando el partido desde los estados, los sectores a nivel nacional, hemos pasado pues largas jornadas de reflexión respecto del resultado de la jornada electoral, pero de manera más importante, en una reflexión hacia el futuro, de cómo renovar al partido y fortalecerlo para volver a ser una alternativa de gobierno a nivel nacional y para recuperar la confianza de la gente. Hace unos 15 días más o menos, o 3 semanas, que tuvimos la sesión de Consejo Político Nacional, se rindió un informe ejecutivo por parte de la Comisión Nacional de Diagnóstico, y ello marcó el fin de una etapa de reflexión para ir ahora a una etapa de acción y de construcción de una hoja de ruta de futuro, que es justamente en la que estamos. Precisamente hoy que damos inicio a este programa nacional de refrendo de la militancia, a través de este programa que se lanza aquí en Coahuila de credencialización, pues es parte de estas líneas de acción que vamos a estar siguiendo. Por un lado, el ir al encuentro de nuestra militancia, escucharla para que sea protagonista de los cambios y de la renovación del partido, y generando estrategias de reforzamiento de identidad, como es el tema de la credencialización. Por otro lado, pues estamos también dando cauce a lo que recogimos en estos procesos en todo el país, de cómo hacia dónde debe encaminarse la reforma del partido, y finalmente también estamos atendiendo nuestros compromisos electorales en 5 entidades que tendrán proceso el año entrante, y en Monterrey, donde el tribunal, la Sala Superior, determinó lo que siempre dijimos, que había habido un proceso desasiado y que eso había perjudicado el triunfo de nuestro candidato Adrián de la Garza. Estamos ya en medio de ese proceso extraordinario de Monterrey, estamos convencidos de que nos va a ir bien y de que se va a confirmar el triunfo del candidato del PRI, de tal manera que estamos ocupados en construir el futuro del partido y estamos pues realmente entusiasmados, porque lo que hemos recogido es que tenemos, como aquí en Coahuila es la mejor prueba, una militancia orgullosa de su partido y lista para aportar en su renovación y en su fortalecimiento. La siguiente pregunta para Edgar González, de Vanguardia. Gracias. Yo quiero preguntarle sobre el tema de las reformas que se dieron ya y los superdelegados
específicamente en qué acciones legales están pensando y qué otras fuerzas políticas están en concordancia o pudieran unirse con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Estamos justamente desde ya algunos días conversando con otros grupos parlamentarios. El PAN ha señalado, como lo hicimos nosotros ayer también, pues su oposición a esta figura, igual que nosotros. Lo hicieron otros grupos parlamentarios que también participaron intensamente en el debate de ayer, como Movimiento Ciudadano o el PRD. La verdad es que fue una sesión en la Cámara de Senadores, pues que empezó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 3 de la mañana. Y la verdad, en todas las reservas, en todos los planteamientos que se hicieron, la oposición, los priistas y otros senadores de otros partidos, presentamos argumentos, presentamos alternativas para mejorar el dictamen, porque reconocemos, insisto, ese derecho que tiene un nuevo gobierno de buscar un arreglo que lo ayude a lograr sus objetivos, pero no a costa de la Constitución, no a costa de los derechos de los mexicanos y no a costa de la división de poderes y de respetar el sistema federal. A cada propuesta que se hizo de mejoría del dictamen, de alternativas, de planteamientos sensatos, sólidos, con argumentos jurídicos, técnicos, constitucionales, la respuesta del grupo mayoritario de Morena fue la misma: o el silencio y el voto en contra automático para desechar las propuestas de la oposición, o la descalificación con adjetivos, pero no con argumentos. Eso es lo que nos preocupa. Y por eso creemos que es nuestra responsabilidad, y así lo vamos a mantener siempre, el levantar la voz y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que se respete el Estado de Derecho, el sistema federal y el sistema democrático. ¿Cuáles acciones hay, además de plantear como oposición en el proceso legislativo lo que ya hicimos ayer? Pues estamos explorando una posible acción de inconstitucionalidad con otras fuerzas políticas. Esto sucedió ayer a las 3 de la mañana y la verdad es que estamos justamente explorando qué alternativas tenemos, pero no vamos a dejar ni de levantar la voz ni de buscar ejercer los mecanismos de control que el propio sistema constitucional nos garantiza como oposición y nos garantiza a los mexicanos. Ernesto Acosta, del periódico Zócalo. Con lo que prometió en campaña López Obrador, con las decisiones que ha tomado en las últimas semanas, ¿cómo anticipan que será su gobierno? ¿Un gobierno abierto a la crítica, tolerante, abierto al diálogo? Pues si juzgamos por los últimos acontecimientos, la verdad es que sí tenemos una preocupación fundada de que se caiga en una tentación de concentración del poder, una tentación centralista. Lo que hemos visto desde, por ejemplo, la consulta, supuesta consulta popular para determinar la continuación o no del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pues es que hay una falta de respeto a la ley y a la Constitución, a la opinión de los demás. Se descalifica a quienes no piensan como la nueva mayoría, se descalifica a quienes plantean alternativas respecto de lo que la nueva mayoría propone. Esto nos preocupa porque los mexicanos llevamos décadas construyendo un sistema de instituciones democrático, de separación de poderes, donde se respeta en el marco del sistema federal a los gobiernos de las entidades y su soberanía, y nos preocupa que se organice una consulta para tomar decisiones de gobierno que tienen que ver con el futuro de México, con la competitividad de las regiones, con el bienestar de las familias, con el empleo de miles de personas, y se someta a una supuesta consulta que no cumple con ninguno de los requisitos legales ni constitucionales, ni respecto de quién la propuso, ni quién la organizó, ni cuánta gente debía participar para que fuera vinculante. Esto nos parece que muestra que la ley, la Constitución,
y el futuro de México, la responsabilidad de tomar decisiones de gobierno complejas no son algo que preocupe a la nueva mayoría. Y esta visión la hemos visto confirmada por la actitud de los grupos parlamentarios de Morena en las discusiones de la Fiscalía General, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, no escuchar argumentos distintos, no buscar construir consensos y no importarles la ley, la Constitución, la separación de poderes, los derechos y las libertades. Esperemos que en el ejercicio de gobierno pues puedan demostrar una vocación democrática y un respeto a la ley, a la Constitución y al sistema democrático. Vamos a estar atentos a lo que diga el presidente electo cuando asuma ya como presidente constitucional el 1 de diciembre, y como oposición pues muy claros de lo que nos toca: construir y sumar en beneficio de México, defender lo que hemos construido también todos los mexicanos y levantar la voz con firmeza. Irene Zapata, de Televisión Azteca. Muy buenas tardes. Nosotros queremos preguntarle, maestra, dos cosas. La primera de ellas es sobre qué le parece la renuncia de Juan Díaz, si esto se está preparando el terreno para el regreso del Baester. Y bueno, también preguntarle si se presume una negociación ahí con el con el futuro gobierno, y también sobre si, al igual que aquí en Coahuila, se han identificado pues traidores, y si estos podrían ser expulsados, ¿no? Pero esto a nivel nacional. Gracias. Pues mira, respecto a la renuncia del líder del CENTE, pues es un tema del CENTE, es un tema del sindicato. El PRI cree que el país necesita sindicatos fuertes. Estamos listos para entrarle también a la discusión de la legislación secundaria de la reforma laboral y avanzar en la consolidación de un sistema donde se garanticen siempre los derechos laborales y las libertades sindicales. Es lo que podría decir en ese sentido. Y respecto a la segunda pregunta, decirte que en el PRI tenemos un sistema interno de justicia partidaria que trabaja, pues primero de manera independiente y autónoma de las dirigencias, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. En ese sentido, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria administra los procesos de justicia del partido de manera totalmente autónoma. Y creo que esa es una gran garantía que tenemos los militantes, que hay claridad en los procesos y hay una autoridad partidaria que administra esos procesos para darnos tranquilidad a todos. Dicho lo cual, lo que te puedo decir es que ahí donde hay denuncias de algún militante respecto de una conducta de traición a los principios del partido por parte de otro militante, se están desahogando en la Comisión de Justicia Partidaria. Como dirigencia, nosotros no estamos en la tesitura de iniciar una cacería de brujas, ni mucho menos. Este es un momento del partido donde hay que sumar a que todos, y dar la oportunidad a que todos los priistas pongan su granito de arena para la renovación y fortalecimiento del partido. Este es un momento donde hay puertas abiertas en el partido para que todos los priistas se acerquen a nuestro instituto político a ser parte de esta renovación y del proceso de reforma del partido. ¿Qué hicimos hace un año en la 22 Asamblea? Creamos una comisión de ética y un código de ética partidaria, que nos permite ahora entonces contar con una instancia que fortalece nuestro sistema interno de rendición de cuentas con el partido. Tenemos ya una comisión de justicia partidaria, que es el órgano jurisdiccional, pero tenemos una comisión de ética que también de manera preventiva conoce de casos o de conductas de militantes que pueden contravenir los documentos básicos o el propio código de ética y advertirlo a tiempo para corregir. Entonces, ¿qué queremos? Consolidar esa cultura de rendición de cuentas con el partido, y parte de consolidarla es que justamente la dirigencia, inclusive la nacional, deja que estos órganos y la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de manera particular, pues actúen con plena autonomía e independencia.
Expulsiones no sé si haya alguna en proceso, pero la verdad es que no tenemos registrado que haya denuncias así significativas. Aquí en Coahuila ya se dieron algunas. En Coahuila ya se dieron algunas. Presidente. Ahorita se está analizando también a través de la misma comisión la representación que se tiene en Coahuila, pero como comentaba atinadamente la presidenta, pues es una decisión de la comisión y en su momento, pues bueno, tendremos la información pertinente y se las habremos de hacer llegar. La siguiente pregunta para Ana Ponce, de Grupo Milenio. Gracias, buenas tardes. Preguntarle si en el marco del 90 aniversario ya se determinó, se definió si cambia el nombre del partido, si cambia la insignia del partido y si con esta credencialización que están haciendo estiman que haya un incremento o un decremento de militantes afiliados al partido y en qué porcentaje. Gracias. Mira, la verdad es que para nosotros todo este proceso de reflexión y la ocasión de los 90 años del partido son justamente una oportunidad para que el partido, los priistas todos, hablemos y debatamos entre nosotros y definamos cuál es el rumbo de la reforma y la renovación del partido. En ese sentido, pues no hay nada que esté decidido porque son decisiones que deba tomar la dirigencia. Son decisiones que debemos tomar todos los priistas en un ejercicio abierto y democrático de deliberación y de debate interno que vamos a estar llevando a cabo durante todos los siguientes meses. No son procesos de un día. Este es un partido vivo, es un partido plural, es un partido que tiene una fuerte identidad y una historia muy rica, que hoy está en una encrucijada de cómo plantearse hacia el futuro. Y este proceso deliberativo en el que va a participar pues todo el priismo de manera abierta y libre va a tomar tiempo. ¿Qué creo yo? Y es lo que he recogido de la mayor parte de la militancia en todo el país, que en el PRI, a los priistas, nos da orgullo nuestra historia, nuestro nombre, nuestros colores, y los queremos defender. Creo que lo importante es definir cómo vamos a hacer política, qué tipo de partido queremos ser hacia el futuro, cuáles van a ser las causas que vamos a abanderar para darle respuestas a la gente. Y en eso vamos a estar concentrados. Respecto al proceso de refrendo, de militancia, de afiliación o de credencialización, la verdad es que no te puedo decir cuál va a ser el resultado. Lo que sí te puedo decir es que es un proceso importante. El año pasado el INE hizo una validación de los datos que tenía de militantes de los distintos partidos políticos. En el caso del PRI, validó 6.5 millones de militantes. Este programa que estamos detonando aquí en Coahuila de credencialización, afiliación o refrendo, pues es una oportunidad justamente de, después del resultado electoral, poder hacer un ejercicio de confirmar el compromiso como militante con el partido, de afiliar nuevos militantes y de saber quiénes somos, cuántos somos. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que después del resultado electoral, de ya entrados a este proceso de reflexión y renovación del partido, pues los militantes que estemos en el partido somos los militantes que queremos trabajar en su fortalecimiento, en su mejoramiento y en su renovación. Rolando Chacón, de Reforma. Buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido, sé que ha pasado poco tiempo desde que se aprobó estas reformas a los superdelegados, pero si nos pudiera comentar… Horas, perdón. Han pasado pocas horas, pero ¿tiene usted idea de cuáles son los artículos de la Constitución que estarían ahorita en conflicto con estos superdelegados, o por lo menos qué postulados de la Constitución serían los que chocan con
los preceptos o con las atribuciones que se le dieron a estos Pues mira, te diría de manera general, bueno, por cierto, sí se hizo una modificación a la minuta que venía de la Cámara de Diputados. Esta ley se discutió primero en la Cámara de Diputados, llegó al Senado como minuta y ayer fue lo que se discutió. Se modificaron un par de cosas menores, pero de sustantivo se modificó el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que tenía, ¿cómo se llama la dirección esta? La Dirección de Radio y Televisión, que tenía planteada la minuta, se modificó lo que querían. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la minuta regresa a Cámara de Diputados, es decir, todavía no concluye su proceso legislativo para pasar al Ejecutivo para su publicación, sanción y publicación. Entonces, no ha concluido, pero bueno, pues anticipamos que la mayoría de Morena en Cámara de Diputados estará en condiciones de poderlo aprobar bastante rápido. ¿En qué está en conflicto esta figura con el régimen constitucional? Pues primero que nada con el sistema federal, que plantea la Constitución primero en el artículo 40, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa. Primero, que este es un gran tema también, que vamos a estar vigilando en los siguientes años, que no se vulnere el sistema representativo, democrática, laica y federal. Y nosotros estamos convencidos que al haber una instancia intermedia y con estas atribuciones además se está vulnerando la soberanía de los estados, que es otra de las características de nuestro régimen federal. De tal manera que sabemos que hay asidero constitucional para plantear quizá una acción y para plantear que la figura de los superdelegados vulnera el régimen constitucional, particularmente el sistema federal. Sí nos preocupa mucho porque hay una gran concentración de atribuciones y no solo desde el punto de vista de poner en riesgo una decisión política fundamental como es el sistema federal, sino también desde el punto de vista de los servicios que se le brindan a la gente. Ustedes saben que el gobierno federal, a través de sus múltiples delegaciones, Jorge Márquez, ¿cuántas delegaciones hay? 60 aproximadamente. Más o menos 60 por entidad. Pues le brinda a la ciudadanía y también a los gobiernos estatales o municipales distintos servicios, desde servicios de salud hasta servicios de trámites de otras cosas. Entonces, concentrar todo eso en una sola instancia, la verdad que nosotros no creemos que uno vaya a resultar eficiente. Creemos que va a impactar en la calidad de los servicios y que también abre grandes espacios de discrecionalidad, además de todo lo que ya hemos planteado, que vulnera el sistema federal, que resulta a todas luces una figura que tiene una intencionalidad político-electoral y de rivalizar francamente con el poder que tiene por constitución un gobernador en cada entidad. La última pregunta para Camelia Muñoz de MBS, por favor. Camelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas. El día de ayer se encontraron los cuerpos de una líder del PRI en Chihuahua. Quisiera su opinión al respecto y, bueno, ¿qué le pedirían a las autoridades de ese estado? Y por otro lado, sobre los testimonios de narcotraficantes que han dado a conocer, pues que entregaron apoyos o recibieron protección de las autoridades de Peña Nieto. Este tema también pues no es nuevo aquí en Coahuila, porque el año pasado surgieron versiones de que los hermanos Moreira también habían recibido este tipo de recursos ilegalmente, ¿no? Entonces, su opinión al respecto, por favor, en estos dos temas. Inicié este intercambio, esta conferencia de prensa, expresando a nombre del priismo de todo el país y del Comité Ejecutivo Nacional, primero la más enérgica condena a los hechos, al lamentable y artero asesinato de nuestra compañera de partido, Kenia Lucero Fierro, quien era dirigente del Comité Municipal del PRI en Batopilas, Chihuahua. Hemos exigido en Chihuahua, y lo hacemos también desde aquí, a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pues que inicie una investigación que esclarezca los hechos y que permita ubicar a los responsables y que enfrenten las consecuencias. Y de
de manera pues muy particular hemos expresado nuestras condolencias a la familia de Kenia, a sus amigos y a todas sus compañeras y compañeros de partido en Batopilas y en Chihuahua. Respecto a los señalamientos que refieres, primero decir que hay que tomar con reserva cualquier señalamiento que haga alguien que está sujeto a proceso en otro país. Hemos visto muchas veces cómo en un ánimo de colaborar, incluso como testigos protegidos, se realizan pues aseveraciones o imputaciones que luego no necesariamente se sostienen en la realidad. Decir que nosotros somos un partido que siempre estaremos pues de igual manera que en el lamentable caso que comentábamos antes, exigiendo que las autoridades pues cumplan con su responsabilidad, hagan investigaciones objetivas, imparciales y conforme a derecho, y que lo que resulte pues sea un deslinde de responsabilidades y un enfrentamiento de la sanción por quienes tengan que enfrentarlos. Así lo hemos hecho en todos los casos y así lo vamos a seguir haciendo, independientemente de partidos, de temas o de causas o de donde esté ubicado el asunto judicial. Los temas de la autoridad judicial que se resuelvan en la autoridad judicial y que se enfrenten las consecuencias que tengan que ser. Pero no haría yo ningún señalamiento dándole veracidad a imputaciones que deben probarse ante los tribunales. Muchísimas gracias a todos por su presencia. ¿Saben el fuerte aumento que viene la gasolina? ¿No van a quitarle totalmente los estímulos que le daba la Secretaría de Hacienda, que van de 3 pesos a 4 pesos, y cómo nos impactará? Pues mira, vamos a estar atentos como todos los mexicanos a ver si el futuro gobierno cumple con sus promesas de campaña. Nos prometió que no habría más aumentos a las gasolinas, no habría aumentos a ningún servicios, que bajaría el IVA en la frontera, que en fin, vamos a estar atentos como todos los mexicanos a que cumpla sus promesas de campaña ahora que sea gobierno. A partir del 24 de noviembre. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia.